Bueno, pues empezamos la sesión de hoy, 12 de mayo. Hoy vamos a hablar de la sostenibilidad y las nuevas oportunidades de negocio dentro del proyecto del Plan de Sostenibilidad Turística, de Destino Turístico de Xàtiva, en el que estamos haciendo pues, esta campaña para intentar ser un poquito más sostenibles y que las empresas seáis un poco más sostenibles. Eh, Vamos a hablar estos días, a lo largo de estas jornadas, estas píldoras que vamos a ir haciendo, de distintos temas de sostenibilidad. Hoy es el más genérico, hoy vamos a hablar de sostenibilidad genérica, de la importancia que tiene y de qué herramientas tenéis para poder ser más sostenibles y qué oportunidades esto genera para los negocios. No pensemos solamente en la sostenibilidad que es buena para los demás, sino que también como una herramienta de oportunidad para vuestros negocios. Fijaros, desde el año 2020, en el año 2020, que ya han pasado 6 años, esto pasa volando, en Fitur, que sabes que es la feria más importante que tenemos en España de turismo, la palabra clave ya fue sostenibilidad. O sea, esto no es nuevo, en el turismo no es nuevo y llevamos hablando de sostenibilidad desde el año 2020, llevamos hablando antes, pero en el 2020 ya se dijo que la palabra clave era la sostenibilidad y que el turismo tendría que ser un turismo sostenible o no sería turismo. Y bueno, y vamos a ver si esto es verdad y vamos a ver si esto se está desarrollando o no. Fijaros, en España hay una estrategia de turismo sostenible, que es la estrategia de turismo España 2030, que es como una hoja de ruta que tiene el gobierno para ir transformando también el turismo, pero bueno, al final es la hoja de ruta para desarrollar el turismo en España. En esta estrategia que tenemos de turismo sostenible ya se dice que sin sostenibilidad no habrá turismo en el futuro. O sea que tenemos muy claro desde el Ministerio y desde la Generalitat incluso, también hay una estrategia del 2024-2028 que está certificada, hay una estrategia de sostenibilidad turística certificada por AENOR, que dice que la sostenibilidad es básica y es fundamental para favorecer al turismo en general, el turismo de la Comunidad Valenciana, por supuesto, pero al turismo. Incluso hay 4 ejes de estrategia en la Agenda 2030, de transición verde, eficiencia energética, transición digital y competitividad e inclusión social, que al fin y al cabo son ejes muy relacionados con la sostenibilidad. Transición verde, eficiencia energética, competitividad e inclusión social y transición digital, que nos habla también de innovación, que también está dentro, forma parte de la sostenibilidad. ¿Qué quiero deciros con esto? Bueno, pues que parece ser que las tendencias políticas van hacia la sostenibilidad y las tendencias políticas no son siempre las que van delante. Las tendencias políticas surgen normalmente porque la economía y las empresas vais por delante y los usuarios del turismo van por delante y van pidiendo una mayor sostenibilidad en el turismo. Eh, Vamos a entender un par de conceptos muy rápido. Vamos a entender qué es la sostenibilidad. ¿Vale? Hay una definición teórica que tenéis ahí en pantalla, no sé si la podéis leer, que es que la sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer a las necesidades de las generaciones futuras, al mismo tiempo que se garantiza un equilibrio entre el crecimiento de la economía, el respeto al medio ambiente y el bienestar social. Bueno, esta es la definición teórica, pero al final la sostenibilidad ¿en qué consiste? Consiste en vivir y desarrollarse, eh, pero sin comprometer, o sea, sin contaminar tanto como para que las generaciones futuras no puedan desarrollarse igual que nosotros y sin esquilmar los recursos, de forma que no permitamos a los que vienen detrás poder vivir como nosotros y desarrollarse igual que nosotros. Es hacer un equilibrio, pero a la vez que pensamos en el futuro, tenemos que pensar en el presente. La sostenibilidad también habla del presente. Habla del crecimiento económico en el presente, del respeto al medio ambiente y del bienestar social actual también de los trabajadores y de la sociedad que nos rodea. Hay 3 conceptos que os pueden liar, que oiréis, que os quiero contar, que una es la RSE, la responsabilidad social empresarial, otro es la ESG, que es Environmental, Social and Governance, y otros son los ODS. Son 3 conceptos que oiréis y que están muy relacionados con la sostenibilidad, porque en realidad la RSE, la ESG
y la sostenibilidad son lo mismo. Entonces, cuando se hablen de responsabilidad social, estamos hablando de sostenibilidad. Cuando se hablen de ESG, que serían las mismas siglas, pero en inglés lo que ocurre es que estas las utilizan los bancos, estamos hablando de sostenibilidad. Y cuando hablamos de ODS, hablamos de objetivos para la sostenibilidad. Eh, la responsabilidad social o la sostenibilidad, como os digo, es lo mismo. La responsabilidad social era un concepto que decíamos que era el concepto mediante el cual las empresas integran voluntariamente objetivos sociales y ambientales en sus operaciones, sus objetivos comerciales y en su interacción con los grupos de interés, con las partes interesadas, con los que ellos se relacionan. Y el RSC tenía una dimensión económica, una dimensión social y una dimensión ambiental. ¿Por qué es importante y por qué os pongo esto? Porque sostenibilidad no es solo medio ambiente. Cuando hablamos de sostenibilidad pensamos en medio ambiente, pero sostenibilidad no es medio ambiente solo, es una dimensión económica, una dimensión social y una dimensión ambiental. ¿Qué quiere decir? Que si no hay desarrollo económico, si las empresas no se desarrollan económicamente, su negocio no va bien, es absurdo que intentemos ser muy respetuosos con el medio ambiente. Tenemos que ser respetuosos con el medio ambiente, pero logrando ser rentables. Si para ser respetuosos no somos rentables, nos está fallando la sostenibilidad. O si para ser rentables no estamos cuidando a los trabajadores o no estamos siendo respetuosos con la sociedad en la que nos movemos, pues tampoco estamos trabajando en sostenibilidad. Sostenibilidad tiene que cubrir los tres aspectos, los que ya hablábamos en el RSE. La dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. No solo la ambiental, que es lo que a veces se confunde cuando hablamos de sostenibilidad. Y la ESG, la voy a pasar muy rápido, la ESG es lo mismo que la ERS, que la RSE, es lo mismo que la responsabilidad social, lo mismo que la sostenibilidad, pero es un término o es una... es, pues, la ESG está utilizada por las entidades financieras. Digamos, la ESG está basada en la inversión sostenible y responsable y de lo que se trata es de que las entidades financieras tengan criterios para invertir en empresas dependiendo de lo sostenibles que sean. Y esto es muy importante porque ahora nos damos cuenta que los fondos de inversión y los bancos están apostando por empresas que tengan ESG, es decir, que sean empresas sostenibles y tienen unos criterios de evaluación para las empresas sostenibles. Y esto, pues, nos da mucha esperanza. ¿Por qué? Pues porque los políticos pueden ir por un lado, el público podrá ir por otro, pero si las entidades financieras apuestan por la sostenibilidad, no tengáis duda de que la sostenibilidad va a ir hacia adelante. Si el mercado, las empresas, los fondos de inversión, los bancos, la economía apuesta porque las empresas tienen que ser sostenibles, pues la importancia que se le va a dar a las empresas va a ser brutal. O sea que independientemente, ya os digo, de leyes, normas o tendencias políticas. Se habla mucho de la Agenda 2030, os la pongo de pasada. La Agenda 2030 y los ODS, que hablaré un poquito más adelante, no son más que un periodo de tiempo, que es el 2030, en el que hay que cumplir unos objetivos marcados por Naciones Unidas, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y es ese pin que veréis con los dibujos. La Agenda 2030 en sí ni es buena ni es mala, sino que es un periodo de tiempo en el que tenemos que cumplir unos objetivos que nos ha marcado Naciones Unidas, unos objetivos que se han marcado con el consenso de todos los países y de todas las fuerzas políticas y de todos los grupos ecologistas y de asociaciones empresariales. Unos objetivos, unos ODS buenos para el planeta y tenemos un plazo para cumplirlos que ya os adelanto que difícilmente vamos a cumplir esos objetivos que nos marcamos para el año 2030. Pero bueno, ¿qué están haciendo qué está pasando en el turismo? ¿Está pasando realmente algo? Bueno, pues si entráis en webs de entidades turísticas, de grandes operadores, de agencias de viajes, veréis que en todos hablan pues, o de su memoria de sostenibilidad, o de requisitos de sostenibilidad, o decálogo para ser sostenible. Todas están trabajando en sostenibilidad. Y fijaros que lo que está siendo muy importante es que la sostenibilidad ya es rentable. O sea, los hoteles ya se han dado cuenta de que ser sostenibles es rentable. Bueno, ¿y esto cómo es así? Mira, primero, pues porque por la percepción del cliente.
El grado de sostenibilidad de un hotel está tenido cada vez más en cuenta para definir la política de precios y la distribución de los viajeros. El viajero, los viajeros comparan, valoran y priorizan establecimientos que tengan ya certificaciones en sostenibilidad reconocidas. Y las grandes agencias de viaje, los operadores, ya buscan y ya integran filtros, ya tienen filtros en los que puedes filtrar los viajes que sean más sostenibles. Pero lo bueno es que el impacto en precio es superior, es decir, los hoteles con sostenibilidad han subido un 5% los precios y no han bajado las ocupaciones por ese sobreprecio. Hay una, ¿Se puede cobrar más por ser sostenible? Bueno, pues está siendo rentable. Y esto es muy interesante para las empresas. Yo estoy invirtiendo en sostenibilidad, pero estoy repercutiendo en el precio y me está funcionando bien. Hay algunos datos que ahora veremos más datos, pero el 85% de los estudios ya decían en el 2023 que hay el 85% confirmaba que ya se está dispuesto a pagar más por ir a sitios sostenibles. Había una previsión de casi el 10% en el 2023. Y en el 2024 ya se hablaba de que el 51% de los viajeros afirma que el cambio climático les va a afectar en sus planes de viaje. Pero ahora os pondré más datos que tenemos un montón de datos muy interesantes. Mirad, Booking hace un estudio de sostenibilidad todos los años y en el año 2025 es la 10ª edición del informe, hay 32.500 encuestados de 35 países. Fijaros los datos del 2025. El 93% de los viajeros declara querer tomar decisiones de viaje más sostenibles y haberlo hecho alguna vez. O sea, el 93% de los viajeros ha tomado algún tipo de decisión relacionada con la sostenibilidad. El 84% considera que viajar de forma sostenible es muy importante. El 73% quiere que su dinero se reinvierta en la comunidad, que eso es sostenibilidad también. Quiere que el dinero gastado en su viaje repercuta en la sociedad donde viaja. El 69% declara querer dejar el destino mejor que como lo encontró al llegar. O sea, hay una sensibilidad también en el viajero, en ser sostenible cuando llega al destino. Y esto es un cambio importante. Esto no ocurría hace unos años. El 53%, que se ha superado por primera vez el 50%, es consciente del impacto que causa el turismo en las comunidades locales. Impacto negativo e impacto que podemos transformarlo en positivo. 1 de cada 3 viajeros ha cancelado, cambiado los viajes, sus planes de viaje en el último año por episodios meteorológicos extremos. O sea, que fijaros cómo está afectando el cambio climático y los episodios meteorológicos, cómo están afectando a la decisión del viajero, que 1 de cada 3, esto es un 33% de los viajeros, ha cambiado el viaje por motivos relacionados con la meteorología. El 39% busca viajar fuera de temporada alta para reducir el impacto en el destino y el 36% visita destinos alternativos para evitar el problema de masificación turística. Quieren destinos más sostenibles. Vamos a ver, si estas cifras no nos indican que el cliente de vuestras empresas está buscando sostenibilidad, ya no tenemos nada mejor con que justificarlo. O sea, hasta el 93% de los viajeros. Son cifras muy altas. Tener en cuenta que desde el 2016 se han entrevistado a 230.000 viajeros y la sostenibilidad ha pasado de una tendencia a ser algo importante para el viajero. Desde el 2016 ahora, o sea, ha evolucionado en los últimos 10 años. Yo tengo datos del estudio del año 2023 y desde el 2023 al 2026 estas cifras también han subido un montón. Que tenemos una tendencia que, como veis, es imparable y en ascenso. ¿Y qué se busca? Bueno, pues se buscan certificaciones. Certificaciones, alojamientos, un mercado más sostenible. Hay 100 millones de noches reservadas
en Booking en alojamientos certificados en sostenibilidad por tercera parte. Ostras, si ha habido 100 millones de noches en establecimientos certificados. Eh, ha subido en más de un 22% la oferta de entidades certificadas dentro de Booking. Sabemos que Booking afecta a alojamientos principalmente, pero la tendencia está ahí. O sea, si los que no tengáis alojamientos, que tenéis otros recursos turísticos, sabéis que vamos detrás de las tendencias turísticas, de lo que hacen los hoteles o los grandes o los alojamientos. Entonces, esto lo podemos ir bajando en menor escala a otras entidades, a otros negocios turísticos. Pero en hoteles, pues destaca que el 45% encuentra más atractivo un alojamiento que está etiquetado como sostenible. Esto a veces, ¿qué quiere decir? Pues que no elegimos a veces el hotel o el restaurante o la agencia de viajes o el negocio turístico que sea, no lo elegimos principalmente por ser sostenible, pero cuando estamos con él, le encontramos que es mucho más atractivo. Incluso el 67% considera que tendrían que haber algún tipo de homogeneización entre las certificaciones para que los viajeros pudieran seleccionar los más sostenibles. El 30% reservó al menos una estancia en certificación de sostenibilidad, que ya es mucho, y el 49% aún percibe que es difícil seleccionar por temas de sostenibilidad. El 85% declaraba que era importante para ellos ser sostenible. Bueno, pues veis que son datos muy importantes que nos llevan a esto. Y luego, además, en Europa surgió una directiva que era la directiva del greenwashing, que le llaman, la Green Claims Directive. Esta directiva lo que decía es que no podemos tener nombres o alegaciones como eco, natural, no sé, en productos biodegradables, climáticamente neutros. Tiene que haber una certificación, un respaldo detrás para cualquier declaración de sostenibilidad que queramos hacer. No podéis decir en vuestro negocio que somos sostenibles porque hay una directiva europea que no lo permite. Tienes que utilizar las palabras adecuadas basadas en respaldos oficiales detrás de esas, o respaldos oficiales o respaldos reconocidos al menos detrás de esas certificaciones. Por ejemplo, esta directiva hablaba de que tiene que haber información clara, pertinente y fiable. Tiene que estar prohibidas las prácticas comerciales engañosas. Tiene que haber, y luego no se aplica tanto a vosotros, pero tiene que haber opciones respetuosas y servicios postventa e información clara en caso de software sobre actualizaciones de software para que se trata de evitar también en productos la obsolescencia programada, es decir, que los productos mueran al cabo de poco tiempo y tengamos que comprar productos nuevos. Pero fijaros en 1 y 2. Tiene que haber información clara y tiene que prohibirse prácticas comerciales engañosas. No puede haber lugar a error. Incluso habla de una normativa de sanciones. Tiene que haber una verificación de la sostenibilidad por parte de terceros. Tiene que estar disponible la información al usuario sobre lo que contáis y tiene que haber un cumplimiento normativo que puede llevar incluso a inspecciones por parte de las administraciones y sanciones por parte de las administraciones si estamos declarando que somos lo que no somos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que hay que buscar certificaciones que demuestren la sostenibilidad. ¿Qué le pasó a Booking? Pues Booking en el 2024 tuvo que retirar su sello de Travel Sustainable. ¿Por qué? Bueno, ellos tenían un sello que era una autoetiqueta que les daba Booking a los negocios, a los que querían decir que eran sostenibles, una serie de hojitas que tenía y tenía una clasificación. Eso lo tuvo que retirar y tuvo que apoyarse en certificaciones acreditadas. O sea, los hoteles que ahora están en Booking, tienen Booking como sostenibles, o alojamientos en general, tienen que tener una certificación reconocida, acreditada. ¿Y qué certificaciones tenemos? ¿Qué podemos tener? Bueno, aquí el problema que tenemos es que tenemos muchas y a veces las empresas no sabéis por dónde tirar y por dónde seguir, ¿no? Porque hay tantas certificaciones que no sabemos cuáles son mejores para nosotros. Hay certificaciones en gestión ambiental, en gestión de la calidad, en seguridad y salud laboral,
como son las ISO, que son las más reconocidas. Hay una certificación ética y responsable en responsabilidad social, que es la pionera en España, que es de Forética, que es una organización privada en España que habla de la RSE. Pero estas certificaciones a veces son complejas. Yo voy a intentar guiaros a algunas certificaciones más sencillas. En establecimientos sencillos, estas certificaciones ISO son demasiado complicadas. Hay más. Está Biosphere, está certificado de conciliación, podemos registrar nuestra huella de carbono, hay una norma, hay un esquema que reconoce la responsabilidad social a nivel internacional también, que es ICUNET. Bueno, siguen siendo normas que están muy bien, algunas son parciales. Si vuestro destino está dentro de Biosphere, oye, pues podemos tener también una certificación Biosphere que además la reconoce Booking. Hay otra española, valenciana además, que es Bioscore, que solamente aplica a hoteles, que esa no os la he puesto en la transparencia, pero también es muy interesante. Y Bioscore también está reconocida de momento por Booking y es muy sencillita también para hacer unas memorias de sostenibilidad. Quizás sea de las más sencillas, pero solamente para establecimientos turísticos. Hay una norma UNE que solo aplica también a establecimientos turísticos, que habla de la sostenibilidad de los establecimientos turísticos, alojamientos turísticos, perdón, lo estoy diciendo mal. Que es una norma, ay, perdón, me he ido, esta es la de eventos, la 20121 es la norma de sostenibilidad de eventos. Esta es la que certifica que un evento sea sostenible. Y entonces el evento tiene que trabajar con sostenibilidad ambiental, social y económica. Y aplica a congresos, ferias, festivales, ya que incluso los eventos los estamos certificando. Hay una norma que es la que yo decía, que es la de hoteles sostenibles, y hay alojamientos sostenibles, y hay una general de turismo sostenible, que es una organización que es el GSTC, que es, digamos, el GSTC es como el paraguas que luego tiene debajo a muchas otras certificaciones como Travel Life, EarthCheck, Green Globe, Biosphere, Bioscore. Bioscore se ha salido de GSTC, pero bueno, también estaba bajo el paraguas de GSTC. GSTC es una organización muy importante de criterios de turismo sostenible, en el que también trabaja la gestión sostenible, los beneficios económicos, el patrimonio cultural, el medio ambiente, pero también son complicadas para las empresas. Son certificaciones muy complejas para las empresas, que sepáis que existen, pero yo no trabajaría todavía por este tipo de certificación. Luego tenemos los ODS, que os decía que eran estos objetivos a los que podemos contribuir. Hay 17 objetivos marcados por Naciones Unidas, muy chulos, con unos logotipos muy bonitos, muy visuales, y que podemos certificar también por AENOR, por Kiwa, por SGS. Podemos certificar nuestra contribución a los ODS, que también es muy interesante. Que una empresa quiere contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, y no debe decir que contribuye, porque eso sería greenwashing, sino que tiene que demostrar que contribuye. Para demostrar que contribuye, hay opciones y hay certificaciones privadas de las distintas entidades de certificación, como por ejemplo aquí traigo dos con las que más trabajamos, que son AENOR y Kiwa, pero existen otras que también tienen una certificación parecida, y podemos certificar que estamos trabajando para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. Y esta sí que es la de alojamientos. La de alojamientos que yo os decía, que es la 21401, esta es la de sistemas de gestión ambiental, de sostenibilidad para alojamientos turísticos. Aplica a hoteles, hostales, apartamentos, alojamientos rurales y campings. Esta es más sencilla que una ISO 14001 y que la ISO 9001, que sería una combinación de las dos, más una parte de responsabilidad social, y está muy bien porque tiene un anexo en el que, unos anexos, el A, B y C, en los que se habla de la parte social, parte ambiental y la parte de calidad del establecimiento. Y entonces nos ayuda a que el establecimiento pues reduzca los consumos, reduzca los residuos, acceda a mejor mercado, cumpla con las normativas, acceda a financiación. Es una norma muy chula para los alojamientos turísticos, porque tiene muchas ideas de cómo ser más sostenible. Los anexos son ideas, son cumplimientos que tiene que tener el establecimiento, o sea, son
requisitos que tiene que implementar, pero son al fin y al cabo ideas para poder mejorar. Y es una norma que nos gusta mucho. Yo decía, tiene un anexo ambiental, un anexo social y un anexo económico. No voy a entrar, porque no tenemos mucho tiempo, no voy a entrar en la descripción de la norma. Y luego tenemos las normas S y Q, que son del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad. Ahí hay un error en la transparencia. Por acá han cambiado de nombre. El ICTES ha cambiado de nombre, ahora es ICTES. El ICTES es el instituto propietario de la marca Q, que también la veréis. La marca Q es una marca que se da a distintos sectores, hay distintas Qs para distintos sectores turísticos, subsectores turísticos. Hay Q de hoteles, Q de playas, Q de agencias de viajes, Q de turismo activo, hay una serie de Qs, Q de restaurantes, que podemos certificarnos en calidad, pero solamente en calidad. Si queremos complementarlo para ser sostenibles, tenemos que irnos a la S de sostenibilidad turística, que es muy parecida a las marcas que yo os contaba de Anor y de Kiwa. Es una marca, lo que pasa es que esta está más enfocada al turismo. Entonces, si yo fuera una empresa turística, me iría más a una S de sostenibilidad turística que a una marca global de una entidad de certificación, porque esta es específica para vuestro sector. Esta también acredita que estáis contribuyendo como mínimo a 3 objetivos de desarrollo sostenible. Y se hace una auditoría anual y es una norma muy seria y rigurosa. ¿Cuáles son los pasos para obtener estas normas? Una evaluación inicial de ODS, de grupos de interés, del entorno, y luego trabajamos un plan de acción, unas políticas, tiene que tener un comité de sostenibilidad, tiene que formarse a los trabajadores y se hace una auditoría externa y una certificación a través de un comité. Otra gran oportunidad que tenemos en la Comunidad Valenciana es el registro de entidades valencianas socialmente responsables. Es un registro oficial de la Generalitat. Es el único registro a nivel mundial que yo conozca que establece puntuaciones a los distintos criterios de sostenibilidad. Está muy chulo también porque también tiene las 3 patas, ellos lo dividen en 4, pero bueno, también está la parte social, ambiental y económica, que lo dividen en ética y económica, pero es muy interesante porque nos marca unos indicadores muy claros que tenemos que cumplir y unas puntuaciones que tenemos que superar. Este registro es gratuito y solo se pasa a auditoría si superamos los 50 trabajadores. Y además se renueva cada 2 años. Es muy interesante porque tiene muchos beneficios muy relacionados con la responsabilidad social de la sostenibilidad que ya os he contado, pero además tiene otros como que en las subvenciones de turismo puntúa, creo que era hasta con 4 puntos, el estar inscrito en el Registro Valenciano de Entidades Socialmente Responsables. Digamos que la Generalitat Valenciana lo apoya a este registro. Y bueno, pues estas empresas calificadas escritas se inscriben en un listado de registros, les da un código y para conseguirlo tenemos que pasar unas puntuaciones que son distintas según el tamaño de las empresas. Tiene 4 campos: aspectos sociales, éticos, ambientales y de sostenibilidad económica y más demás. Al final es un baremo muy bueno de la sostenibilidad en nuestras instalaciones. Ya digo, es gratuito, solamente tiene que pasar auditoría si son más de 50 trabajadores. Hay que publicar una memoria de sostenibilidad, eso sí, pero bueno, es relativamente sencillo de conseguir y tiene muchas ventajas, las que ya os decía, y las propias de la Generalitat Valenciana. Desventajas, por ejemplo, bueno, pues este no está incluido en Booking. Booking no reconoce todavía el registro valenciano. Suponemos que algún día lo reconocerá también, pero de momento no lo está reconociendo. Y luego, por último, y quería acabar con la otra gran oportunidad de sostenibilidad, que es el SICTED. El SICTED, el otro día estuvimos hablándolo, no voy a entrar porque en la charla del otro día que estuvimos en el ayuntamiento hablamos ya del SICTED y lo desglosamos bien, pero SICTED ya no es un sistema de calidad turística, ahora es un sistema de sostenibilidad turística. ¿Qué quiere decir? Que SICTED también cubre las 3 partes, la económica, la social y la ambiental.
Y al SICTED también se le va a dar una importancia muy fuerte desde el Ministerio para promover la sostenibilidad de las empresas en las que estáis en SICTED. Y es una herramienta que está validada por el Ministerio, con lo cual no es greenwashing. Los que estéis en SICTED vais a ser empresas sostenibles. SICTED arranca el nuevo ahora y tendréis que implementar buenas prácticas económicas, sociales y ambientales. Antes hablábamos solo de las económicas, que era de calidad del cliente, ahora tenemos que implementar prácticas sociales y ambientales también. Pero bueno, nos abarca más y si le dan la promoción que esperamos que le den, pues también esperemos que también sirva para turoperadores como Booking y sobre todo que sirva como requisito importante para la sostenibilidad. Y con esto termino hoy. Solo quería daros unas pinceladas en lo que es la sostenibilidad y la importancia que tiene, con unas cifras y con unas posibles soluciones. ¿Por dónde empezaría yo? Si fuera vosotros, para concluir, para poder ser sostenible y poder demostrarlo y atraer clientes. Empezamos con SICTED, trabajamos SICTED, nos transformamos y estamos dentro de SICTED. Si quiero trabajar en el mercado nacional, tenemos la S de sostenibilidad turística como siguiente paso, que es una norma muy, muy interesante. Sí, ya que somos un establecimiento, un alojamiento y queremos puntuar en Booking, nos tenemos que ir a buscar pues marcas como GSTC, como Biosphere, como Bioscore, que puntúen en Booking. Las normas ISO de momento no están puntuando en Booking porque Booking tiene un criterio y es que la norma tiene que ser pública. Las normas ISO no son públicas, hay que comprarlas. Son públicas pero bajo pago. Entonces, Booking aún no está admitiendo las normas ISO, con lo cual antes nos iremos a otras certificaciones que no sean las ISO si queremos puntuar en plataformas como Booking. Y cada uno pues que vaya seleccionando su recurso para demostrar que somos una entidad sostenible. Porque demostrarlo tiene beneficio. Y estas son las cifras que hemos puesto. Entonces, ahora he intentado ser puntual, media horita, y ahora si tenéis alguna duda, alguna cuestión, pues os conectáis el micro o la cámara, me la preguntáis, o a través del chat, si tenéis algo que queréis que os aclare un poquito mejor. Nadie se anima, pero en el chat tampoco me llega nada. Pues no se trata, si nadie se anima, no voy a teneros más tiempo, que sé que todos tenéis mucho trabajo. Os esperamos en la siguiente píldora. Las siguientes píldoras van a ser muy aplicadas. Hablaremos de cómo sensibilizar al cliente, hablaremos de qué indicadores ambientales de sostenibilidad tenemos que marcar en el negocio para, además que nos van a enlazar perfectamente con el SICTED para poder ser sostenibles y demostrarlo. Hablaremos de muchas cosas, de gestión de residuos, hablaremos pues de aspectos muy importantes y ya muy concretos en los próximos días que os van a ser muy útiles. Así que os esperamos en las siguientes sesiones y muchas gracias a todos por vuestra asistencia.